muy bienvenidos, muy buen día y aquí estamos comenzando Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Buenos días para todos, brillando el sol por estas latitudes, ahora calentando al mediodía, pero amaneció bastante frío y después en la noche también, así que no se desabriga, cuídese. Aquí nuevamente estamos en una nueva emisión de Verdad y Vida para todos ustedes, que Dios les bendiga. Bien, el tema que nos convoca hoy no es para nada agradable y desearíamos no tener que hablar de esto, pero las circunstancias nos obligan. Días atrás, y a propósito de esto, les pedimos que si tienen niños cerca, que se abstengan de ver, y si alguien es sensible a las imágenes que vamos a mostrar, por favor, sepan disculparnos. Yo prefiero pedir disculpas por ofender a alguien en el marco de una verdad, y no que alguien esté contento y feliz pero engañado o mediante mentira estar creyendo una cosa que no es. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del aborto en Uruguay, que es un fenómeno que se está repitiendo en todo Occidente. Para empezar, un mandato de Naciones Unidas y de los líderes globalistas, en virtud de que el reciente censo que finalizó hace bien poco, arroja como resultado que no llegamos a 3,5 millones de habitantes. Y los que defienden esas políticas maquiavélicas de muerte se excusan diciendo que el aborto no tiene nada que ver en el nulo crecimiento demográfico. Tenemos cientos de miles de ciudadanos cubanos, venezolanos, dominicanos, colombianos que están residiendo en nuestro país. Sin embargo, muchos uruguayos han emigrado a buscar suerte en otros lados, estudiar, trabajar, en virtud del poco trabajo que hay y del bajo nivel de educación en el que hemos caído. Nuestra hija es una de ellas, por ejemplo. Así que esto es un problemón. En virtud de esta noticia del resultado del censo 2023, el observador consigna a propósito de esto, por favor Dani, una nota en el día de hoy donde dice: un aborto cada 50 minutos, la tendencia uruguaya que no cambia ni con la caída de la fecundidad. Mujica, que fue el responsable de legalizar esta política nefasta en 2012, él mismo decía que somos un país de viejos, y es verdad, la gente es adulta, falta renovación generacional, pero con estas perspectivas, fíjense, más de 10.500, desde aquí hemos dicho que el promedio anual era de 10.000, y no estábamos equivocados. Ha habido picos de más de 10.500 abortos que usted y yo financiamos cada vez que compramos un kilo de azúcar, un litro de aceite, y con nuestros impuestos contribuimos a los más o menos $500 que cuesta un aborto legal en nuestro país. Se podría destinar a tantas cosas esa plata, pero mujeres que a veces son irresponsables y se confían en virtud de la facilidad que le dan para matar a sus hijos en este país, entonces lo hacen con total libertad. ¿Qué opinás, Denise? Sí, un tema realmente que nos afecta muchísimo, nos desgarra y nos lastima. No estamos para nada de acuerdo con esto, aberrante, desgarrante, y más que nada en estos tiempos la inconsciencia que hay acerca de tantos temas como hoy el que nos ha tocado hablar. No se habla mucho de estas cosas, lamentablemente, solo salen en diarios, titulares, pero no se está profundizando ni hablando acerca de esto. Después de la despenalización, ha aumentado, como veíamos ahora, un aborto cada 50 minutos está sucediendo en la República Oriental del Uruguay. O sea que ya no era por algo bueno, por algo de violación, que así decían, por una violación.
por una deformación del feto. Bueno, habían tantos argumentos, tantas cuestiones. Ya no es por eso, ya es hacerlo por hacer. Porque bueno, decidí, hay muchos casos que quizás sí le falló el método anticonceptivo, pero hay muchos más casos que no. Y bueno, prima el placer por encima del ser humano en estos últimos tiempos. Bueno, ahí tenemos lo que no tuvieron en cuenta estos supuestos especialistas que hablan a favor del aborto y niegan que esto tenga incidencia en el tema del crecimiento demográfico en Uruguay. Están desconociendo, que ustedes lo pueden ver, misoprostol, la venta libre de misoprostol por Mercado Libre, por ejemplo, y no pretendemos hacerle propaganda ni a ese fármaco que es para otro fin y se está usando para el crimen de los niños, ni tampoco a la empresa de venta online. Pero sí necesitamos informar para ilustrar y dar la contracara de la moneda, que no todo el mundo la tiene, sino es por verdad y vida, obviamente. Fíjense que con 5.474 usted la paga y a los 15 o 20 días le llega gratis a su casa. Bueno, gratis es un decir, ¿no? Pero así esté en el medio del país o en el extremo norte, le va a llegar a su domicilio. Las autoridades evidentemente no están teniendo en cuenta este fenómeno de cómo se está vendiendo libremente, porque cuando algo va a favor de las políticas, aunque algo sea ilegal, se vende libremente, se hace libremente, como pasó con la marihuana en Argentina y pasó acá, que en el LATU, señores, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, se vendían semillas de marihuana antes que fuera legal. Se vendían todo tipo de insumos para el consumo de marihuana antes de que fuera legal y ya nadie veía ni escuchaba nada. Como la canción de Shakira, ciego y sordomudo. Entonces, ahí vemos cómo la contracara de lo que dicen las autoridades a propósito y los pseudos especialistas que hablan en torno y a favor del aborto, ahí vemos cómo hay venta libre en Uruguay de este fármaco, que es el que se usa fundamentalmente para generar el proceso de aborto. Y a continuación, y aquí les pedimos disculpas si usted es sensible, pero es la verdad, vamos a ver lo que es una vida humana dentro del marco jurídico que se permite asesinar a estos bebés. Ahí vemos un bebé de 12 semanas totalmente formado, simplemente está en proceso de desarrollo y crecimiento, pero seguramente fue expuesto a un aborto quirúrgico, no lo sabemos, pero esa es la realidad, señores. Y esto nos da mucha pena, pero es la verdad. O sea, usted tiene todo el derecho, fíjese la manito, el piececito, usted tiene el derecho a creer lo que usted quiera, a pensar lo que usted quiera y a decir lo que usted quiera. Pero si usted es un operador social, una persona pública o es un político y está vendiendo algo negativo con términos positivos, ahí sí le vamos a decir basta. Tenemos todo el derecho a la libre expresión del pensamiento, de nuestras creencias y demás. Pero lo que no tenemos el derecho es mentir y engañar a la gente. Siempre decimos lo que refirió Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, eso es así. Aquí tenemos un bebé de 12 semanas, fíjense el tamaño, está totalmente formado, no podemos acercar la imagen, pero sepa que esto es lo que la ley permite en nuestro país, y algunos profesionales, pseudos profesionales, le dicen a la paciente que es un tejido. Vos escuchaste eso, ¿no? Eso, justamente iba a hablar acerca de eso, estaba buscando ahora, para que usted también lo pueda buscar y chequear conmigo por Google, simplemente.
el corazón del bebé comienza a formarse inmediatamente después de la concepción y termina de formarse a las 8 semanas de gestación. Al principio, el corazón es una estructura con forma de tubo que se gira y se divide para formar el corazón y las válvulas cardíacas. O sea que no es un coágulo de sangre, sino que ya tiene vida, obviamente. Es una gestación, una concepción. Estamos hablando de una vida, no de un coágulo de sangre como a veces les hacen creer a la gente. Usted infórmese, como siempre estamos diciéndole en este programa. Vaya, chequee, infórmese, busque lo que nosotros le estamos poniendo en pantalla, busque más información. Hay películas también para ver muy buenas, basadas en hechos reales, verídicos, de personas que han pensado también lo mismo, que pensaban que no era matar a nadie. Es más, dicen, no es una persona, es un feto, no es persona porque no ha salido de su madre. O sea, hay un montón de argumentos aberrantes, catastróficos, que, no pueden seguir comiéndose la pastilla, como decimos vulgarmente por estos lugares, sino que es el tiempo de informarnos, investigar y chequear todas las cosas que se nos dice, porque recuerde que estamos en un tiempo donde la mentira es mucho más creída que la verdad. Estamos en ese tiempo. Antes podríamos hablar, estamos un poco fuera de cámaras hablando con Freddy, bueno, de parte de la psicología, y yo le decía, bueno, hace unos años atrás yo podía decir, sí, la mujer después de un aborto podía sentir esa sensación de vacío, de culpa, de angustia, de una persecución por esa culpa, ¿no? De haber matado un ser dentro de sí. Pero hoy por hoy ya no podemos hablar de eso y es terrible. Hay casos que sí, pero la mayoría no, porque vemos que cada 50 minutos se hace un aborto en el Uruguay. O sea que ya no se está sensible a la vida humana, ya no es sensible o responsable de lo que se hizo, sino que se usa como una opción más de un anticonceptivo, como una pastilla anticonceptiva, como un DIU, es otra opción más y no interesa lo que yo estoy gestando dentro de mi ser, de mi vientre, no interesa. Ya no se siente culpa, en la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, indudablemente que se va y se cree. Nos pasó, gente, que en la época de la pandemia no había médicos para la atención de cualquier enfermedad que se pudiera tener, era todo el coronavirus, prohibido entrar, pero sin embargo se había que hacer un aborto, las puertas estaban abiertas, todo el equipo multidisciplinario estaba a disposición. Entonces usted vaya observando y viendo cómo se están manejando y manipulando todas las cosas para hacer lo que ellos creen que es lo mejor. Obviamente hay que disminuir la población a nivel mundial y se está haciendo también, esta es una de las maneras de disminuir la población a nivel mundial. En YouTube usted puede buscar El Grito del Silencio, que es un documental donde su propio protagonista, el doctor Nathanson, Bernard Nathanson, que realizó más de 70.000 abortos, finalmente se arrepintió y se volvió pro vida y antiaborto. Tengamos en cuenta, partamos de la base que la organización pro aborto más grande y más lucrativa del mundo, Planned Parenthood, que financió en su momento al subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, recibió casi $2 millones de esta organización. O sea, todo intereses en torno a esta industria, porque es una industria. Muchas veces los fetos, cuando son extraídos quirúrgicamente, son vendidos a la industria de la cosmetología, se venden sus órganos. En el caso de Estados Unidos, que inclusive en algunos estados estaba vigente el aborto a término, donde porque allá la legislación dice que no se es humano, no se es persona hasta que el bebé no emerge en su totalidad del cuerpo de la madre, así que el aborto parcial se llamaba ese sistema tan cruel
donde embarazos a término, en el momento del nacimiento, el bebé salía una parte de su cuerpito y le inyectaban una solución que acababa con la vida de ese niño. Y legalmente, no todas las leyes son justas, por cierto, hay algunas que son realmente de muerte, muy injustas, y esto fue terrible. Tengamos en cuenta que también desde el 2014, octubre de 2014, se promulgó una ley que fue en el gobierno de Mujica el mismo que legalizó el aborto. Y esta ley, que es la 19.286, es el Código de Ética Médica. Qué contradicción, ¿no? Porque los médicos están obligados por ley a preservar la vida, de la dignidad, dice el ítem A del artículo 3, debe seguir un médico como profesional los siguientes principios y valores fundamentales: respetar la vida, la dignidad, la autonomía y la libertad de cada ser humano, y procurar como fin el beneficio de su salud física, psíquica y social. Y no se utilizará la profesión para manipular a las personas desde el punto de vista de los valores. Pero hoy día hay profesionales que aconsejan a ciertas adolescentes a que se hagan un aborto. Eso es un hecho real. Y luego tenemos el juramento hipocrático, que data de 500 años antes de Cristo, y que en el mismo el médico se compromete por su honor a defender solemnemente, consagra su vida al servicio de la humanidad y ejercerá su profesión dignamente y a conciencia, y mantendrá velando por la vida humana desde su comienzo, es decir, desde la gestación. Hay una contradicción hecho en lo que es el juramento, en lo que es la ley antes mencionada. Hay una contradicción. Ahí ya vemos que ya empieza mal la cuestión. Y en Argentina, antes de que se legalizara el aborto, ofrecían un brochure, un tríptico, con todos los pasos para que una persona sin ir al médico pudiera adquirir el fármaco antes mencionado y aplicárselo para abortar sin siquiera haber consultado a un profesional. Terrible, ¿no? Sí, realmente muy doloroso todo esto. También les recomendamos ver la película por YouTube de El embarazo de Abby, que ahí muestra también un caso real acerca de cómo Planned Parenthood capta a una embarazada, y la directora de ahí, de ese lugar, de esa clínica, totalmente inocente de lo que estaba apoyando, descubre en una de las conversaciones, cuando ve también, entra a una de las salas de lo que estaban haciendo los médicos con las enfermeras, realmente lo que hacen en el aborto. Muy buena película, recomendable, y tiene muchas más, así que usted puede testificar y ver, investigar todo lo que quiera. Damos gracias a Dios también por tener toda esta información a primera mano, ¿no? Donde uno quiera. Si uno quiere saber, sabe. Ahora, si uno da, ¿verdad?, vuelta a la cara, obviamente se va a estar siempre en una bola de cristal en donde uno no reacciona, pero tenemos que reaccionar. Alguien podrá decir, bueno, esta ley del aborto se sometió a un referéndum y perdimos, los pro vida en Uruguay perdimos. Solo el 9% de la población o del padrón electoral habilitado para votar acudimos a las urnas. Nosotros también invertimos dinero de nuestro propio peculio para apoyar esa campaña, trabajamos en la misma, pero hubo gente muy cómoda. El uruguayo es muy cómodo. Si usted no lo obliga a hacer algo, se queda en casa, en la comodidad, y aprovecha ese día que no tienen que trabajar para comerse un asado con amigos, irse al campo, a la feria, donde sea, y no asume su rol como ciudadano para ejercer su derecho cívico a tomar una decisión en democracia directa, en este caso. Así que por la comodidad, si sumamos católicos y protestantes,
seríamos mucho más que el 9 punto y algo por ciento, pero reitero, la gente muy cómoda se quedó en casa y no fue a votar. No es que no estuvieran de acuerdo con apoyar la derogación de esa maldita ley, sino que son cómodos y se quedaron. Si hubiera sido un plebiscito que obliga a la gente y les cobra una multa de una UR, entonces va todo el mundo a votar. Y ahí la historia hubiera sido otra. Pero este gobierno, como sincretiza, lo hemos dicho más de una vez, los humanistas librepensadores que son impulsores de estas leyes a nivel occidental y mundial, está en el manifiesto humanista de que los países deben invertir más en lo que es la contracepción. Anticoncepción, decimos antes de concebir el feto, se impide que suceda ese fenómeno, pero la contracepción es después de haber sido concebido, es decir, fármacos abortivos o intervenciones quirúrgicas para acabar con el feto. Interrupción voluntaria suena muy romántico, pero no es el término adecuado, porque algo que se interrumpe es algo que se puede volver a reanudar. Y si usted interrumpe un embarazo, está asesinando un niño, por lo cual ya no hay marcha atrás. Y también asociar esta ley a la salud sexual también es otro eufemismo, porque nada tiene que ver con salud matar una vida. Por eso es que queremos que se digan las cosas como son. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Hoy se cambia la cultura a través del uso del lenguaje para que la gente crea que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Lo decía el propio Mujica en una entrevista que le hizo Kusturica en su documental. Él decía, hay veces que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Estaba refiriéndose, sin saber quizás, a lo que dijo el profeta Isaías 2700 años atrás, cuando dijo, ay de ustedes que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen por luz la oscuridad, por oscuridad la luz, etcétera. Entonces Dios dice, no puedo ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Estamos sembrando legalmente la muerte de vidas inocentes y estamos cosechando muerte. La violencia no para, los crímenes no paran, los suicidios, los homicidios, los accidentes fatales. La única solución que se le ocurre al ministro Falero de Transporte y Obras Públicas es poner 100 y pico de radares en las rutas, y no se dan cuenta que hay otros problemas, como ellos son ateos, agnósticos, desconocen absolutamente el tema espiritual. Lo que hacen es tirar tiros a la luna a ver si le invocan alguno. Pero en definitiva la gente está con problemas porque en lo espiritual estamos sembrando mal. Como ese refrán popular que es bastante sabio, si siembras viento cosecharás tempestades. El que siembra muerte, muerte va a cosechar, y eso es como nación, como sociedad, lo que hemos estado haciendo en los últimos 11 años. Sí, realmente, y capaz que hay gente que dice, ay, pero qué desconsiderados, no son sensibles para la otra parte. Imagínate que a veces casos de violaciones, chiquilinas, adolescentes. No, somos insensibles, por supuesto, y tratamos de ser humanamente lo más justo posible. Decimos, ¿por qué terminar con una vida? ¿Acaso ese niño que se está formando fruto de una violación no tiene derecho a nacer? ¿Usted quién es para decir este vive y este no vive? A ver, hay tanta gente, tenemos gente conocida que está esperando la adopción de un niño, años tras años, en la desesperación, la ilusión de que van a poder tener un niño adoptándolo, y no se les da. Digo, ¿por qué no los dan en adopción? La solución creemos que es esa, darlos en adopción. Sea responsable, bueno, de lo que sea. Lamentablemente nos da mucha pena y tristeza, situaciones sí realmente también muy tristes, muy desgarradoras, pero a ver, ese niño no tiene la culpa, no tiene la culpa de lo que le sucedió a la mujer, no tiene la culpa, tiene derecho a nacer. Entonces creemos que darlo en adopción es algo bien justo, bien viable, y que después, ¿verdad? No, en algún momento, obviamente, va a haber un juicio final, lo sabemos, donde Dios es el único juez justo,
y va a reclamar justicia por eso que se hizo de matar una vida. El licenciado cubano, licenciado en medicina, Joel Alejandro Varona Sánchez, en esa publicidad de Mercado Libre de misoprostol publican la tapa del libro, el nombre del mismo, y tiene la siguiente, bueno, tiene algunas indicaciones sobre este fenómeno del embarazo adolescente, donde él dice, actualmente la población adolescente es el 20% de la población mundial y el 85%, y más que un cubano, no sabe nadie de lo que es vivir en la pobreza o en un país en vías y por debajo de las vías del desarrollo. Cada año 4,5 millones de mujeres jóvenes acuden al aborto inducido. Los adolescentes tienen un alto riesgo de embarazos no deseados, sobre todo en países subdesarrollados debido a diversos factores. Y él aduce menor educación en materia de sexualidad, bajo nivel educativo y cultura más conservadora. Pero déjame decirte que hoy día la sexualidad se está metiendo por todos lados, en la educación, por todos lados, y lo que le llaman la sexualidad o la educación sexual integral, la EDI, la ESI, Educación Sexual Integral, que se está promoviendo desde la madre patria y que ya está instaurado en la educación de Occidente en todos los países, realmente no está enseñando desde lo fisiológico, físico, etcétera, porque desde lo biológico, en realidad la parte filosófica nos corresponde a los padres, pero también en eso se nos vulnera la patria potestad, porque es un derecho y deber la patria potestad de los padres sobre los hijos para enseñarles, educarlos en lo que nosotros consideramos pertinente o consideramos que sea mejor para ese niño o niña. Pero los estados se meten, se entrometen entre los padres y los hijos y le dicen, vos no sabes nada, lo tuyo no sirve, no vale, yo le voy a enseñar la educación sexual integral. Y ahí les dicen ideología de género. Desde chiquito, 3 años de edad, le dice, usted no es nene ni nena, usted es neutro. Después va a decidir si se identifica con un pollo, un mono, un oso, un león, un leopardo, un perro, o un varón, una mujer, mujer trans, hombre trans, etcétera, etcétera, hasta llegar a 112 géneros que hay según los promotores de esta ideología. Sí, realmente, perdónenme, pero un disparate. Así estamos, pero tenemos que ser conscientes y responsables de todas estas cuestiones. Lamentamos también todos los hechos realmente que lastimosamente están matando personas y también, bueno, personas que están siendo engañadas y también se dejan engañar. Por eso decimos, yo pienso que también la persona se deja engañar, porque vivimos en un tiempo en donde podemos acceder a todo tipo de información y podemos seleccionar. Tenemos, bueno, eso de que podemos también seleccionar la información y que pasen estas cosas porque la gente le dijeron, asintió, no leyó, no se informó, realmente habla muy mal de nuestra sociedad y también de lo que está viviendo el Uruguay. Y ni que hablar del ambiente espiritual en el Uruguay. Ya lo que nos sucedió en aquella época, donde se podría haber ido en contra de la despenalización del aborto, fue algo realmente muy triste, muy indignante, pero bueno, es lo que hubo, es lo que hay que afrontar. Sí, Dios perdona, claro, podemos pedir perdón, Dios perdona, pero las consecuencias no se pueden evadir y consecuencias de muerte hay en nuestra sociedad. De hecho, lo vemos todos los días, toda la gente en diferentes situaciones y momentos que está muriendo. Así que esas son consecuencias de lo que se ha sembrado. Esta es la cosecha entonces. Obviamente llegó la hora de irnos. Como habrán visto, a Denise le costó hablar de este asunto como madre y como mujer, y también como ministro cristiana y desde su profesión, porque es un tema muy sensible para todos, pero alguien tiene que decir la verdad y este programa está al servicio de la misma. Dios les bendiga y hasta mañana.